cuando quebró la economía gringa, quebró la economía alemana. Y ellos se quedaron 6 millones de personas desempleadas. La fuerza de trabajo, toda la fuerza de trabajo, hermano, se quedó sin nada que hacer. Y de repente, repentinamente, pues, vino un hambre tremenda sobre el mundo. Apocalipsis capítulo 1 dice, este es el libro de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelar a sus siervos por medio de su ángel lo que ha de ocurrir pronto. Pero la palabra pronto se puede traducir de repente. Apocalipsis son cosas que van a ocurrir así, mire. Hoy estás, mañana no estás. Hoy tienes, mañana puede que no. Por eso, mi estimado hermano, si nosotros le ponemos nuestra fe al dinero, ya nos hundimos. Ya nos hundimos. Entonces, los países tuvieron, bueno, pero déjenme decir otra cosa. Los países tuvieron que tomar una actitud de emergencia. Y una de las emergencias, a partir de eso ellos aprendieron, y los países superindustrializados aprendieron una frase económica que se llama, en la actualidad, exportar el desempleo cuando están a punto de tronar. En la actualidad, 5,000 ciudadanías norteamericanas dadas a latinoamericanos han sido rescindidas, han sido revocadas. En la actualidad, muchos ilegales y también legales los están presionando de tal manera que se tengan que regresar para exportar el desempleo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es, al no haber toda esa fuerza de trabajo en aquel lugar, la gente que es de ahí puede trabajar y exportan el desempleo. Pero esto es un círculo virtuoso, hermano. Yo no soy economista ni nada por el estilo. Simple y sencillamente me apasionó este tema porque es una tremenda realidad que estamos viviendo y atemorizante también, hermano. Ahora, supóngase usted que El Salvador, usted sabe que El Salvador, su mayor ingreso que tiene no es por venta de café, no es por venta de no sé qué, no. Su mayor ingreso son las divisas que le mandan todos los que viven en los Estados Unidos. Esa es la economía de El Salvador. Ahora se imagina que les regresan al montón de gente. Entonces viene otra cosa tremenda. ¿Cómo hacen para pagar su deuda? No pueden. ¿A quién le deben? A los países superindustrializados. ¿Qué pasa con ellos? Si la deuda externa de Latinoamérica puede quebrar a cualquier potencia mundial. Por eso fue que a Alan García lo quitaron y todavía lo están persiguiendo, porque él fue uno de los presidentes que se opuso y quería reunir a toda la gente para decirle, no le paguemos a los gringos y los fastidiamos. A veces nosotros leemos las noticias, ay, por donde tía Lola yo me voy a ver Olafo, fíjese usted, a ver si Olafo está tomando cerveza y no nos ponemos de acuerdo en lo que está sucediendo, hermano. Ok. Entonces vinieron los alemanes y los alemanes tenían más la soga al cuello que los gringos. Entonces, ¿qué sucedió? Fíjese que le estoy hablando de historia, actualidad, Biblia, espéreme un rato. Entonces los alemanes, surgió un personaje diabólico llamado Adolfo Hitler, que todos le pronosticaban que jamás podría haber llegado, olvídese, a ser el jefe de ahí, no, olvídese, a hacer nada. Pero debido a sus doctrinas, las doctrinas que él tenía eran muy radicales. Y él empezó a hablar de la economía y todo, y empezó a incentivar al pueblo alemán para que peleara en contra de los judíos, que eran los causantes, según él, porque los judíos eran los dueños de la banca internacional y todavía lo son. Y todos los economistas dicen que el grupo que está detrás, que gobierna todo es la banca internacional.
Ellos pueden quebrar a un país. Entonces Hitler haciendo eso, les dejó ir el tráiler encima a los judíos. Pero mire, hermano, qué cosa más tremenda, hombre. En 1936, Hitler acabó con la Gran Depresión porque empezó a prepararse para la guerra. Y entonces empezó a hacer tanques, empezó a hacer balas, empezó a hacer armas, empezó a hacer bazucas. Entonces todo el mundo tenía empleo porque estaban metidos en la industria de la guerra. Y los judíos que vivían ahí vieron una prosperidad, vieron hacia los Estados Unidos, y Estados Unidos todavía estaba, hermano, en una gran depresión económica. Entonces no se quisieron ir, se quedaron en Alemania, y ese fue su gran error. Ellos deberían de haber salido. Hoy hay mucha gente que las están sacando de algunos países y se quieren agarrar como aquellos gatos que uno los quiere quitar de su sillón preferido. Y tal vez Dios lo que está haciendo es salvándole la vida. Entonces, la Gran Depresión Económica de 1929, el famoso Jueves Negro, dio como consecuencia una de las situaciones más terribles, hambrunas en la tierra. Inglaterra se salvó por un pelito de gato. ¿Sabe por qué? Porque Inglaterra en ese tiempo tenía colonias en diferentes partes del mundo. Entonces se auxilió con la economía de esas colonias. Pero ahorita, yo tengo aquí una noticia que ojalá que la encuentre. Dios mío, porque mire, ay hermano, yo me pongo nervioso, fíjese. A mí me pican los pies, pero no por hongos, sino que porque me quisiera ir de... Oiga esto, oiga esto. Esta es una noticia que usted la puede encontrar con mucha facilidad en internet. Y dice, el desplome actual del capitalismo británico no es tan malo como en los lejanos 1930, porque en muchos sentidos es peor. Yo creí que él iba a decir, no está tan mala la cosa. Entonces ahorita Inglaterra está por tronar, y él dice que Inglaterra ya está en una depresión económica. Y que ahora sí está mal Inglaterra, porque ahora no tiene las colonias que antes tenía de donde podía auxiliarse. ¿Qué dice ahí? El imperio que se achica. Pásenme esa noticia así por cordillera, porque como aquí no tenemos internet, entonces aunque sea por cordillera. Gracias, hermano. El imperio que se achicó, colonias que se han independizado de Gran Bretaña. Hermano, casi todas. Aquí está el mapa, casi todas. Entonces ahora Gran Bretaña no tiene de dónde echar mano y están metidos en un colapso financiero. Pero Gran Bretaña está por pasar a formar parte de la Comunidad Económica Europea en el sentido económico. El ECU, la moneda ECU, la van a tener que implementar. Entonces alguien va a tener que suplir el déficit de Inglaterra. Parecería que yo no estuviera hablando Biblia, pero es Biblia lo que le estoy diciendo, porque es la explicación de la profecía, lo que sucedió, lo que Dios había dicho que iba a suceder. Ok, pero a mí lo que me asombra es lo siguiente. Entonces, ¿cómo terminaron, gracias hermano, cómo terminaron la Gran Depresión en los Estados Unidos? ¿Cuándo se terminó la Gran Depresión? En 1941. ¿Cuándo fue eso? Cuando Estados Unidos entró a la guerra. Entonces hubo empleos otra vez y todo el mundo estaba en la guerra. Pero otra cosa que le quiero decir, con la depresión de los años 30, llamémosle,